2, 1, al aire. Muy buenos días, muy bendecidos. Estamos nuevamente aquí con ustedes. Estamos contentos de salir al aire, de saber que vamos a compartir una palabra maravillosa, que es la palabra que día a día necesitamos. Realmente la necesitamos, porque no importa los vientos como corran, no importa las situaciones que tenga, no importa lo que esté pasando, Él sigue siendo bueno. ¿A dónde vamos a ir si no es a Él? Entonces yo le felicito por usted estar ahí. Me imagino yo que ya está preparado con su libreta, porque estas enseñanzas hay que repetirlas y repetirlas y repetirlas para que esa grabación quede bien marcada. Entonces saludamos a la gente maravillosa que nos escriben con unos mensajes lindos, preciosos, felicitándonos, la buena aceptación que hemos tenido. Y no quiero dejar de saludar a la gente de la congregación donde nosotros nos reunimos. Yo creo que nos falta poquito ya para podernos ver de nuevo. Así que le doy muchas gracias al Señor por todo eso y espero que la enseñanza de hoy, como siempre, sea maravillosa. Pastor. Hoy vamos a hablar de algo que en las iglesias no se habla, pero que está ahí en la Biblia y le va a abrir un mundo nuevo a la gente, aunque nosotros siempre nos caracterizamos por hablar diferente. Claro. A los demás predicadores, porque hablamos el evangelio de la gracia, como las semanas anteriores que estuvimos hablando de un evangelio diferente. Entonces, la gente tiene que entender que para Dios lo más grande que hay es la gracia. Porque la gracia es el fundamento o es el producto del fundamento del sacrificio de su Hijo. Sin Jesucristo no hay gracia. Entonces, cuando nosotros desechamos la gracia, estamos desechando lo que hizo Jesús. Como dice Gálatas 2:21. O sea, esa es la base. Esa es la base. No desecho la gracia de Dios, porque si la justicia fuera por la ley, en vano murió Cristo. Entonces nosotros hoy vamos a mandarle un mensaje, un abrazo a todas las personas que nos sintonizan tan lejos como Ámsterdam, por allá por Alemania, tan lejos como Noruega, Colombia, Puerto Rico, Boston, Texas, en fin, una cantidad de personas que de verdad están interesados en conocer más y están ya cansados de tanto rudimento y de tanta manipulación de los hombres. Entonces hoy nosotros vamos a hablar de la palabra predestinación. Wow. Que por los años que por lo menos yo estuve sentado antes de ser pastor ni nada, jamás ni la leí en la Biblia, porque tú a la iglesia vas y lees el versículo que te mandan a leer. Y por lo regular, el predicador te lee un versículo, a veces la mitad de uno, y por ahí arranca a predicar con ejemplos y con las muletillas de a su nombre y quién viene y a correr y a gritar, pero no te dan una serie de versículos bíblicos donde tú puedas ir hilvanando unos con otros para conocer el plan de Dios que Él tenía preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Así es. ¿Ves?
Entonces, antes de seguir, yo quiero, hay personas que nos están escribiendo con deseo, porque fíjate que otra característica que nosotros tenemos es que nosotros no salimos al aire a pedirle dinero a la gente. ¿Por qué no lo hacemos? Porque es lo que hace todo el mundo. ¿Ves? Ayúdame a sostener el ministerio, hazte miembro, hazte partner conmigo, mándame todos los meses y yo te mando una carta. La gente ya está cansada de eso. Entonces, nosotros no lo hacemos para cuando la gente nos vea, no cierre su corazón a la palabra, que es lo que más me importa a mí. ¿Ves? Entonces, sin embargo, hay gente que son conscientes y sin uno pedirle nada, envían su colaboración porque son conscientes de que todo esto que nosotros hacemos es costoso, costosísimo. Pero entonces hay algunas personas que preguntan cómo lo hacen. Entonces la mejor manera, la más segura, usted entra a la página web victoriogarciabarbon.com y ahí usted va a encontrar una casillita que dice Donate, donación, y usted entra y pone sus datos y pone la cantidad que se llama vía PayPal y al segundo eso entra a la cuenta del banco. Así que para los que tienen el deseo y entienden que esto es costoso y están siendo bendecidos a través de los mensajes, pues esa es la manera. También está la manera de enviarlo por correo, pero bueno, ya eso sería otra información aparte que le daríamos si usted la solicita. Entonces la palabra predestinación es como si no apareciera en la Biblia, fíjate, porque eso no se menciona nunca. Entonces, tú vas a leer ahí en Romanos capítulo 8, versos 29 y 30. Para establecer la base de los lugares donde se encuentra. Que la gente vaya apuntando. Es importante que vayan anotando. Sí, vayan apuntando porque eso está ahí. Y también los invito a que allá en sus iglesias le pregunten a los líderes. Que le pregunten a los líderes y a los pastores. Pastor, explíqueme predestinación. Y tú verás que se van a poner gagos porque ellos no saben nada de esto porque no lo predican. Entonces no lo estudian. Y esto es una cosa hermosa, porque eso nos demuestra lo que Dios tenía pensado hacer antes de que esta tierra existiera. Y el plan que Él tenía para con nosotros antes de que este mundo existiera. Entonces eso te produce confianza. Así es. Ves que no estamos tratando con un aparecido ahí que hoy cambia de opinión, hoy es una cosa y mañana es otra, sino lo que Dios estableció desde antes que el mundo existiera, esto permanece todavía. Entonces tú lees ahí. El 28. Sí, 28 y 29. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan o les cooperan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sigue leyendo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Ok, entonces la palabra predestinar está escrita ahí en griego en su original. La Biblia no fue escrita en español, fue escrita en distintos idiomas. Hay dos tipos de hebreo, un hebreo bien antiguo que ya casi ni se usa, está el hebreo moderno, está el griego y en algunos lugares se usó el arameo. Después el persa también se usó en algunos lugares como el libro de Daniel. Después fueron traduciendo y según fueron traduciendo, los traductores hicieron traducciones a veces malas y otras veces con intención. No estaban ellos de acuerdo con la traducción y metían lo que a ellos les daba la gana. Manos peludas. Sí, manos peludas, porque si la creencia de ellos era una, la tenían ya establecida,
y cuando ellos traducían, le iba en contra de lo que ellos creían, pues entonces entraban en el conflicto, como hoy en día, que hay gente que conoce que no es así como están hablando, sin embargo, lo dicen. Yo, por ejemplo, no entiendo una persona que estuvo predicando gracia 6 o 7, 8 años, cómo se puede parar en un púlpito a predicar diferente. Yo me imagino que se le hace un nudo a la garganta, porque sabe que está hablando mentira, porque estuvo 8 años predicando eso, a veces hasta más. Entonces la palabra predestinar, del griego es la palabra proorizo, tiene una doble O, P-R-O-O-R-I-Z-O, proorizo. Y se traduce de esta manera, quiere decir así, mira, decidir desde un principio. Eso es lo que quiere decir. Decidir desde un principio o de antemano. También quiere decir apartar desde el principio o anticipadamente. Yo también escribo. Tomo nota. Decidir desde un principio, o sea, Dios desde antes que este mundo existiera pensó, y después de pensar decidió. Entonces, a mí a veces yo tengo que tener cuidado conmigo mismo porque son muchos años, entonces me fluye la información, me fluye la revelación. ¿Ves? Cuando yo estoy diciendo pensó y estoy diciendo decidió, tengo que decir que estamos hablando de Elohim. Y tengo que decir que Elohim quiere decir un Dios plural. No son 3 dioses, es un Dios plural. Y entonces tengo que decir que antes de la fundación del mundo, no en los cielos no existían, hubo una asamblea, hubo una reunión de ese Elohim. Y Elohim pensó y decidió anticipadamente todo lo que iba a pasar. Ellos ahí conversaron de que iba a estar Adán, de que iba a estar Eva, después de haber fundado la tierra, el mundo, de que Luzbel se iba a revelar, de que ahí iba a haber necesidad de lanzarlo de donde estaba en el cielo. Cuando llegara a la tierra iba a haber un caos, iba a estar desordenada, vacía. Él con su sabiduría y hermosura iba a seducir a Eva. Eva le iba a transmitir la información a Adán. Adán iba a desobedecer a Dios para obedecer a Eva. Y ahí iban a dejar de ser inocentes. Y ahí se iba a desbarrancar toda la raza humana. Porque eran nada más de 2. Ahí en la Biblia, cuando tú lees la Biblia en el principio, nos dice que había un barrio. Claro. Hubo una pila de gente ahí. Claro. Había nada más que 2. Una hembra, un varón. Entonces quiere decir, cuando Dios le dijo, crecer y multiplicar y llenar la tierra, nos está dando a entender que todas las sociedades hoy en día vinieron de ahí. Primero vino Caín, después vino Abel. Caín mató a Abel y Dios lo sustituyó a Abel con el otro hermano, con Set. Y de ahí vienen todas las generaciones. Y ahí entonces, cuando él pensó y decidió, vio todo eso anticipadamente que iba a pasar. Y ahí hubo una asamblea donde hubo un plan para rescatar lo que Adán, que se lo habían puesto en las manos, le iba a entregar al diablo. Entonces eso es predestinación. Decidir desde un principio o de antemano. Ahí en 1 Corintios capítulo 2,
vuelve y menciona la palabra predestinación. Dice, esto lo voy a leer yo en el verso 7, dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, porque la predestinación es un misterio. En 7, ¿qué me dijiste? Primera de Corintios 2:7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. O sea, esta no es sabiduría humana. Esta no se aprende en la universidad. Esta está oculta. Por eso es un misterio. La cual Dios predestinó. Quiere decir que esta es una sabiduría predestinada. O sea, Dios preparó esta sabiduría y la predestinó para que pasara. Independientemente a lo que fueran a hacer la gente, esta sabiduría se iba a manifestar. ¿Ve? Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria o nuestros beneficios. Quiere decir que antes que los siglos, entendemos que un siglo son 100 años, bueno, 100 años tiene meses, tiene semanas, tiene días. Quiere decir que un siglo, aunque tenga 100 años, su comienzo es un día. Claro. Pues entonces, antes que existiera ese día, Dios predestinó esa sabiduría. Y la sabiduría fue la siguiente. Cuando ellos hicieron la asamblea, que no lo vas a encontrar en ningún lugar en la Biblia. Allí estaba el verbo, la palabra. No lo vas a encontrar. Ahora, si tú buscas, vas a encontrar versículos que apoyan lo que estamos hablando. Por ejemplo, Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí está. Entonces quiere decir que antes de que los siglos fueran, estaba el verbo. ¿De dónde sale ese verbo? De Elohim, porque el verbo es Dios mismo. Claro. Ay, pero pastor, tú me estás diciendo que son 3 dioses. No, te estoy diciendo que es un misterio. Y que los misterios necesitan revelación. Porque si no fuera un misterio, entonces tú podías leerlo en un periódico de la mañana o comprar un libro que lo dijera. Pero por cuanto es un misterio, no está escrito. Pero la revelación te lleva a entender eso y te lleva a versículos que apoyan lo que tú estás diciendo. Sí. Esta es una sabiduría que Dios la preparó en la asamblea. Y ahora yo te voy a decir cuál es la sabiduría. Él vio que se iba a desbarrancar toda la raza humana, ¿ves? Y vieron que la forma en que Él nos había creado a nosotros era su imagen y semejanza, que nosotros no éramos ángeles. O sea, si nosotros hubiéramos sido ángeles y Dios te quiere rescatar a ti, Dios manda a un ángel a pagar el precio y te rescata a ti. Claro. Pero como tú no eras un ángel, ni eras un querubín, ni eras un serafín, ni eras un arcángel, tú eras un Dios igual que Él. Así es. Entonces Él tenía que pagar un precio De esa altura. De esa altura, de esa equivalencia. Entonces, en esa asamblea, que no lo dice la Biblia, es que ellos deciden las manifestaciones diferentes. Uno toma el lugar del padre porque iba a haber un hijo y no puede haber hijo sin padre. Entonces uno toma el lugar del padre, el otro toma el lugar del hijo y el otro el espíritu. Ese hijo no era hijo, sino era verbo primero. Palabra. Claro. Y esa palabra, ellos anticiparon de que esa palabra, ese verbo, se iba a hacer carne, hombre. Porque Dios con el verbo, con la palabra, hace lo que le da la gana. Así es. Entonces, la sabiduría oculta, ¿cuál era? Que debido a que este arcángel Luzbel fue lanzado y formó el caos y hubo transgresión, la transgresión produjo el pecado. Entonces era necesario quitar ese pecado de en medio, por cuanto cuando Dios nos creó a nosotros, antes de que el mundo fuera,
no había pecado y teníamos comunión con Él. Andábamos con Dios para arriba y para abajo. ¿Cómo era? Yo no me acuerdo. Mi mente no da hasta ahí. ¿Sí? Entonces, el plan que ellos hicieron fue este. Tomemos el pecado y pongamos el pecado sobre el Hijo. Cosa que cuando ellos maten al Hijo, ellos no sepan, no le dé la mente para saber, porque es una sabiduría oculta, no es una sabiduría humana. Si hubiera sido sabiduría humana, los sacerdotes dicen, no maten a este porque sobre él está el pecado. Así es. Y cuando lo maten a él van a estar quitando y acabando el pecado. Así es. Entonces ahí te leo, dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestro beneficio, la que ninguno de los príncipes de este siglo o de este sistema conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Así es. Porque al crucificarlo a Él, Quitan lo otro. quitan lo otro. Al matarlo a Él, mataron el pecado. Claro. Entonces, ahí está la palabra predestinada. ¿Qué quiere decir? Que antes de la fundación del mundo, este plan fue preparado. Buenísimo. Efesios 1. Buenísimo, buenísimo. O sea, Dios no lo coge nada de sorpresa. Esta misma situación que nosotros estamos pasando a nivel global, no vale la pena ni preguntar. Pero Dios conocía que esto iba a pasar y que también tiene la respuesta, la tiene. ¿Qué está esperando? Yo no sé. ¿Será un tiempo? ¿Será esperando a ver si la gente cambia un poco y dejan de ser tan groseros como son y tan roñosos, tan envidiosos y tan malas personas, qué sé yo? No sé. ¿Qué están esperando? Ni pregunto. Pero de que sí podemos estar seguros de que esto no es una sorpresa, de que esto estaba ya sabido anticipadamente, de que iba a acontecer. No que lo produjo Él. Pero Él le ha dado libre albedrío al hombre, para que el hombre haga con su inteligencia lo que quiera. Y a un chino por allá se le ocurrió hacer este juguetico. Efesios capítulo 1, vamos a leer del verso 3 hasta el 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces ahí hay que entender que lugares celestiales no quiere decir los cielos. Porque dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ves? Entonces no podían existir. O sea, Dios creó los cielos y la tierra estando desde otro lugar, que no eran los cielos, porque los cielos no existían. Claro. Entonces, el lugar es lugares celestiales. Cuando tú traduces eso, estás hablando de la eternidad. En la eternidad, sigue leyendo el verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Quiere decir que no contó con nadie. Y en ese lugar llamado eternidad, Él nos creó ahí. Porque lo dice antes de la fundación del mundo. Antes de que este mundo existiera, ya nosotros éramos creados a su imagen y semejanza. Ahí lo dice. Y que Él nos predestinó en amor. Quiere decir que cuando Él nos preparó nuestro destino, no es un destino, es un predestino. Destino preparamos nosotros cuando abandonamos la dirección que Él nos marcó y hacemos lo que nosotros queremos.
porque Él nos deja. Claro. Dios no obliga a nadie a nada. Libre albedrío. Bueno, allí podía haber evitado Él que Adán y Eva cayeran en la desobediencia. Él podía haberlo evitado. Sin embargo, no lo hizo. Dejó que ellos obraran de acuerdo a lo que ellos querían hacer. Porque Dios no creó marionetas. O sea, Dios no creó gente que le tienen que adorar obligados. Tú le adoras si quieres, si no, no lo adoras. Claro. Tú le agradeces si quieres, y si no, pues no le agradeces tampoco. Esa es tu cuestión. Entonces, aquí pasa igual. Aquí, desde antes de la fundación del mundo, dice que ya Él nos predestinó. Entonces, esto no se oye hablar en las iglesias por ahí. Yo estoy seguro que hay gente sentada ahí con su libreta y su Biblia en la mano, que por primera vez encuentran esto en la Biblia y dicen, ay, ¿dónde estaba esto? Parece que me han dado una Biblia nueva. Porque lo que hablan estas personas de este ministerio, nunca yo lo había leído. Mira el verso 11 ahí de Efesios 1. Fíjate que estamos leyendo versículos que específicamente mencionan la palabra predestinación. Mira el verso 1. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, quiere decir que Dios es soberano y hace las cosas según el designio de su voluntad. Él no consulta con nadie, ni te pregunta a ti ni a mí si lo que Él pensaba hacer estaba de acuerdo con nuestros planes o no. Porque la Biblia dice que mis pensamientos no son sus pensamientos. Así es. Así es. ¿Ves? Entonces, destino es una cosa. Destino es humano. De eso se habla mucho. Los que hablan motivación hablan mucho de que tú te forjas tu propio destino. Pero predestino es otra cosa. Porque es un destino preparado. Eso estaba desde antes. Es un destino preparado. Preparado. Y lo significativo de esto dice que ese destino preparado fue en amor. Yo pasé muchos años indagando, preguntándome, cuestionándome yo mismo en cuanto al infierno, cuando yo leí eso. Yo hablando de predestinación hace muchos años, yo me tropecé con ese versículo, donde dice que me predestinó en amor. Entonces yo me cuestionaba cómo es un Dios que dice ahí que me predestinó, Él me preparó el destino en amor y me puso a vivir en un cuerpo tan malo como este y a cometer errores como lo comete todo el mundo. Va a estar esperando de que yo cometa un error para cogerme por los pelos, echarme un infierno para que me achicharre ahí como un chicharrón. No puedo entender eso. Y entonces, pasado el tiempo, caí a indagar sobre el infierno y me di cuenta que eso era una fantasía. Sí. Que eso era un invento de los hombres para manipular a la gente a través del temor. Y una prueba de eso está en que tú lees desde Génesis hasta Malaquías y no encuentras la palabra infierno en ninguna parte. Y lees las 14 epístolas de Pablo y no aparece en ninguna parte. Entonces yo decía, es imposible que una cosa tan peligrosa como esa. Oye, porque tú vas a una iglesia evangélica protestante y el mensaje de los predicadores no le falta ese ingrediente. El ingrediente del diablo, principal, el ingrediente del pecado y el ingrediente del infierno siempre está ahí. Y entonces es peor que la doctrina católica. Porque la doctrina católica, tú eres un bandolero, te portaste mal, no eras una buena persona, eras un borrachín y te moriste
Te mandan para el purgatorio. Te mandan para el purgatorio y allá va la viuda o la hija y habla con el padre y el padre dice, ¿qué tal era el tipo? No, el tipo así, no. El tipo pues, va a costar mucho trabajo sacarlo de ahí. Lo deben tener bien amarrado. Te cuesta 500. Entonces tú das tus $500 y el cura dice, bueno, con estos 500 yo voy a hacer tantas rezos de María, de Padre Nuestro, tantas velas, tantos esto, tanto lo otro. Y entonces voy a sacar esa alma en pena del purgatorio. ¿Ves? Y Así te es. saca. Cuesta trabajo a lo mejor, pero te saca el cura. Pero con los evangélicos no hay arreglo, hermana. Con los evangélicos es sentencia eterna. Entonces yo decía, no puede ser. Primero que no aparece solamente en los evangelios 2 o 3 veces. Y está mal traducido. Porque la palabra que aparece ahí no es infierno, es Hades. La palabra infierno viene de la palabra inferno, que quiere decir algo que destruye. Como en las noticias dicen, un fuego infernal, quiere decir que se quemó la cuadra. Se quemaron todos los edificios. ¿Viste? Algo feo, malo, Sí. destructivo. Pero no un lugar físico como tal. ¿Ves? Entonces dice que ahí me predestinó en amor. Entonces un Dios que me predestina en amor anticipadamente no puede hacerme un predestino diciendo, este Victorio va a ser así, asado, así, asado. Aquí lo agarré. Lo agarré y de cabeza para las llamas y para la caldera de aceite hirviendo. No, ¿qué va? Entonces, claro, la pregunta que yo sé que le puede nacer a mucha gente en este momento es, pastor, si Dios me predestinó, me preparó de antemano un destino, ¿por qué yo he tenido tantos problemas? Esos problemas muchas veces son procesos que son necesarios, son procesos divinos, porque el Padre al Hijo que ama disciplina. Tú tienes un hijo y tú ves que está actuando mal, tú tienes que llamar la atención y disciplinarlo, regañarlo. Claro. Otras veces son procesos de desobediencia que nosotros sabemos que lo que vamos a hacer no debemos hacerlo. Siempre sabemos, nosotros nunca somos engañados. Nunca. Dios ha puesto en nosotros el Espíritu Santo que nos hace entender cuando vamos a tomar una decisión si la estamos tomando bien o mal. Siempre hay esa lucecita, esa cosita que tú no tienes la seguridad, no estás tranquilo, te pones medio nervioso cuando lo vas a hacer, porque tú sabes que no es eso, pero lo haces. Bueno, normal que lo hagas. Y Pablo mismo ahí en Romanos 7 dice, porque lo que yo quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, esto hago por mi carne, por el pecado que mora en mi carne. ¿Ves? Porque con el Espíritu sirvo a Dios, pero mi carne... Sí. Entonces, para eso tenemos al Espíritu Santo, para pedirle dirección en si eso que vamos a hacer va de acuerdo al predestino o me estoy saliendo. Como algo que dijo Jesús en una ocasión, aquel que pone la mano en el arado, esto no vira su mirada hacia el otro lado, porque el surco le sale virado. El que ara tiene que arar para frente, te pones a mirar para los lados, el surco te sale todo jorobeteado, te sales del surco. Igual que si abandonas el arado, lo dejas ahí, nadie te lo mueve, cada cual tiene el suyo. Tú dejas tu arado, tu carrera, el propósito que Dios te trazó y te vas a otra cosa. Y cuando tú regresas un día, dices, conta, yo debo regresar a mi arado porque así no puedo seguir. Tú te lo encuentras en el mismo lugar donde lo dejaste. Lleno de hierba. Lleno de hierba y óxido y todo, porque cada cual está en lo suyo, nadie te puede empujar el arado tuyo. Así es. Entonces, predestino en la Biblia está lleno. Mira Primera de Pedro, capítulo 1.
Leímos ahí el 10, el verso 10 de Efesios 1. No lo leímos. No, déjame Léelo. ver. 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en el Mesías, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahí está. O sea, Dios predestinó y estableció para que en un tiempo, en la dispensación de los tiempos, eso se cumpliera aquí en la tierra. O sea, lo que está establecido en algún momento Se manifiesta. se manifiesta. En Primera de Pedro, léelo. En el capítulo 1, verso 18 al 20. Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo el Mesías, como un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo para manifestar en los posteriores tiempos, por amor de vosotros. Entonces quiere decir que primero fue predestinado para que en un tiempo fuera... Manito, tómate un poquito de agua, que parece borracha, de esos borrachos que le da hipo. Quiere decir que vuelvo al principio, al día de la asamblea. Importante eso. En el día de la asamblea, ahora que nadie me escriba preguntándome dónde aparece la asamblea. ¿Dónde fue la asamblea? Y que dónde dice lo de la asamblea. El día de la asamblea, Dios vio que Adán iba a desbarrancar toda la raza humana y lo que iba a desbarrancar eran dioses. Y que alguien con un precio, con un valor lo suficientemente caro, por eso hay una versión que yo tengo ahí, una de las tantas, que dice carísimos de Dios, porque le costamos caro. Así es. Entonces alguien con la equivalencia de ese precio iba a tener que ir y rescatar. Por eso Dios lo vio desde antes de la fundación del mundo. Cualquiera hubiera dicho, bueno, Padre eterno, Creador bueno, ¿por qué no lo haces ya? Ahí mismo falló Adán, falló Eva, manda el Cordero, ahí mismo, manifiéstalo ya. Pero Dios tiene sus tiempos. Así es. Mira lo que dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, antes que el mundo fuera, Dios en esa asamblea, que estábamos nosotros allí, pues lo leímos en Efesios 1, dice que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Estábamos allí con nosotros estábamos allí y ahí se llevó a cabo la asamblea y ahí se decidió el día y la hora que ese Cordero se iba a manifestar. Que es lo que nosotros todos los años celebramos en la semana de Nisan o en el mes de abril. El día 14 de abril fue el día que en esa asamblea, a las 6:01 de la tarde, Dios iba a rescatar a todos los dioses. Así es, porque si Pascua es 14 de abril, todos los años es la misma fecha. Por eso se estableció en Éxodo 12, el día 14, entre las 2 tardes del mes de Nisan, mes de abril, entre las 2 tardes, antes que sean las 6. Entonces, en esa asamblea, antes de la fundación del mundo, Dios decretó, Dios estableció en esa asamblea, contando con el Verbo, porque el Verbo era el Cordero. Claro. Y con el Espíritu, que el día que Él iba a escoger
para manifestar eso que ella había establecido era el 14 de abril del año 33 después de Cristo a las 6 menos un minuto. Ush. Ese era el día. Todo tiene su momento de manifestación, cumplimiento de los tiempos. Eso es predestinación. Si en una iglesia no se predica eso, la gente no está loca, no saben ni qué hacen en la iglesia. No saben los Tú propósitos sabes que tampoco. la gente, yo estoy convencido de eso, la gente no va a la iglesia a conocer a Dios. Cómo Él opera, qué clase de Dios es, qué tenía en su mente, cuál fue su plan. La gente va a las iglesias a ver cómo resuelven, cómo tienen un trabajo mejor, cómo le ponen las manos para ser bendecidos. Y no saben que el que le está poniendo la mano lo está soplando, anda peor que ellos. Se está matando con la mujer por el dinero que tienen en el banco. Pastores prominentes. Eso ya es público. ¿Eh? A eso va la gente de la iglesia. A veces un trabajo mejor, así consiguen una novia o un novio, o un negocio, o lo tumban, o se cae, o lo soplan. Dinero, Pero fama. conocer a Dios y conocer su plan, tú no oyes eso por ahí. Por eso los profetas no son entendidos, porque el profeta mira hacia la predestinación. Lee conmigo tú, que esto es interesante. En Génesis, capítulo 22. Lo vamos a leer despacito para darle chance a la gente que capte bien el asunto. Génesis capítulo 22. Yo lo voy a parafrasear y tú vas a leer el versículo. Resulta que Abraham tiene un hijo llamado Isaac, el hijo de la promesa, porque Ismael no era el hijo de la promesa. Ismael era el hijo con la sirvienta Agar, pero con Sara, que se embarazó siendo estéril, lo dice la Biblia. Ella siendo estéril, ¿cómo se dice? Quedó embarazada. Quedó embarazada, concibió. Concibió. Así lo dice en Hebreos 11. Y Abraham, como uno ya casi muerto, y para un buen entendedor, pocas palabras bastan. Quiere decir que él como hombre no tenía la capacidad de embarazar a Sara. Por eso Dios en Isaías 54 dice, yo soy tu marido. Dios le dice a Sara, yo soy tu marido, no Abraham. Abraham es tu esposo. Él es el que te trae el chivo para que coma. Pues el marido tuyo, que te va a preñar a ti, soy yo. Wow. Entonces, Isaac es el hijo de la promesa, el que Dios le había prometido a Sara siendo estéril, y que Sara se rió y no creyó, pero en el tiempo del cumplimiento, Llegó. lo que Dios le había dicho se cumplió, porque no era a los 9 meses, ni era cuando Sara quería, era en el tiempo del cumplimiento. Sara tuvo el niño. Entonces se crió junto con el hermano, el medio hermano Ismael. Ismael, al ser mayor, abusaba de Isaac, que era hijo de la amante de Abraham. Que no era legítimo. Entonces Dios le dice que tienes que hacer un sacrificio de alabanza. Tienes que echar fuera a la egipcia, a la Agar y al hijo. Y Abraham por obediencia lo hace. Se queda con su hijo. Pero al quedarse con el hijo, Dios se lo pide. Y se lo pide no para que se lo preste,
sino se lo pide en holocausto. Holocausto quiere decir que lo sacrificara. Y Abraham obedece. Por eso Abraham es el hombre que Dios lo llama su amigo, porque confió. Y ahí salen sin saber a dónde iban. Por supuesto, no cuenta con Sara, no le dice a Sara lo que va a hacer, porque es el querendongo de Sara. Entonces sale 3 días de camino al lugar que yo te mostraré. O sea, él no sabía dónde iba. Dios le dice, al lugar que yo te mostraré. Llegan al lugar. Él va con el burro, con la leña, para hacer el holocausto, claro, con los criados. Y cuando él va a subir al monte con el niño, con el muchachito, los criados que están allí, él le dice a los criados, quédense aquí, que el muchacho y yo iremos y volveremos los dos. O sea, él no sabía lo que iba a pasar allá arriba, pero él tenía la seguridad que de alguna forma Dios se la iba a agenciar para él poder regresar con su hijo. Pero aún así él estaba dispuesto a sacrificarlo. Y él pasa, acuérdate que estamos hablando de un monte. Un monte, claro, no tiene 4 carriles. No. Es un trillo. Cualquier cosa que haya en ese monte, cualquier animal que haya en ese monte, cualquier persona, tú vas por el trillo, tú lo tienes que ver, te tienes que tropezar con él. Claro. ¿Sí o no? Claro. Entonces Abraham sube, prepara las piedras para el altar, prepara la leña. El muchacho le dice, papá, aquí está el altar, está la leña. ¿Dónde está el chivo? Porque el muchacho sabía que iban a hacer un holocausto, lo que no sabía era que el holocausto era él. En este caso, nosotros venimos a representar a Isaac, que nos ponen ahí para matarnos y nos quitan y nos suplantan con el Cordero de Dios. Ush. Entonces cuando ya Abraham amarra al muchacho y coge el cuchillo y va a sacrificar al muchacho, un ángel del cielo le habla, que eso está en el verso 11. Léelo tú. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Fíjate, para Dios Abraham tenía un solo hijo. No le tomó en cuenta Ismael. Porque Ismael era hijo de la transgresión. Fue una cosa entre Sara, Abraham y Agar. Dios no tenía nada que ver con eso. Pero sin embargo, Dios, por ser Abraham, después le dice, de Ismael saldrán 14 tribus y yo las bendeciré. Porque son hijos tuyos. Pero yo no los tengo en cuenta como tu hijo. Tu hijo es Isaac. Entonces, ¿qué dice el 11? Ve, ahí, léelo despacito para que la persona y los que están allá en su casa, que no me miren a mí, que no miren para la cámara, que posen sus ojos en la Biblia para que veamos esta maravilla de la predestinación. Mira. Entonces, alzó. ¿Cómo tú alzas? Para arriba. Ok. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró hacia arriba. Y he aquí que a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Entonces ahora la pregunta es esta. ¿Cómo tú mirando hacia arriba puedes ver lo que está a tus espaldas? ¿Cómo tú mirando hacia arriba puedes ver lo que está a tus espaldas? Fácil. Si tú entiendes predestinación y tú entiendes de que este suceso ya Dios lo había preparado de antemano
y que este suceso Dios no iba a permitir que Abraham sacrificara al hijo, y que este suceso ya Dios tenía preparado el becerro de la sustitución y lo estableció en los lugares celestiales. Abraham, cuando miró hacia arriba, él vio al muchacho, vio el altar, vio al hijo, se vio él, y como se vio él, vio las espaldas de él, y que en las espaldas de la parte de atrás estaba un becerro puesto. Ush, por favor, completo. Y en el momento en que él lo vio, escucha, en el momento que él vio lo que estaba establecido antes de la fundación del mundo, se hizo realidad en la espalda de Abraham. Ahí cuando él volteó, el becerro estaba ahí. ¿Por qué no lo vio cuando subió al monte? Porque todavía no estaba. Porque si hay un becerro trabado por los cuernos, cuando él va subiendo al monte, lo menos que puede hacer el becerro es berrear. Así es. Lo menos que puede pasar es que Abraham vea que hay un movimiento en los arbustos y vea el becerro ahí. Claro, claro. Pero Abraham, donde vio el becerro, fue en los lugares celestiales. Dios le abrió, le dijo, mira, yo predestiné un becerro, está a tus espaldas. Y en el momento que él miró hacia arriba y se vio él con el muchacho, con el cuchillo, y vio el becerro a sus espaldas, en ese momento se hizo realidad. En ese momento lo que estaba establecido se manifestó. Cuando él viró la espalda, agarró el becerro, quitó al muchacho y mató al becerro. Nada más que... Predestinación. Ese becerro estaba preparado ahí desde antes de la fundación del mundo. Un caso curioso que se encuentra en el caso de Jonás, que su nombre, un día se lo vamos a explicar a la gente, que no era Jonás, sino Jonac. Y le vamos a explicar lo que quiere decir. Jonás le dan una encomienda. Y la encomienda era que fuera a un lugar llamado Nínive. Y que predicara ahí un cierto mensaje que Dios le estaba encomendando. Y Jonás no quería. Y Jonás entonces trata de huir a lo que Dios le está diciendo. Y de momento ve un barco que va a zarpar. Y dice, aquí me meto yo, me meto en un barco y ¿quién me encuentra? Porque él de quien está huyendo es de Dios. Claro. Entonces se mete allá abajo en los camarotes eso, porque él no era marinero, él no era pescador, ni estaba supuesto a estar metido en el barco. Era Entonces, un polizonte. Si algo saben los pescadores del factor tiempo, si ellos zarparon a pescar es porque había buen tiempo. Claro. Si no, ellos no van. Ellos saben oler hasta el viento, las estrellas, todo. Pero da la cosa que cuando salen a mitad de camino, lo que se forma es una tempestad horrible y el barco se hundía. Y ellos estaban asombrados que de momento esa tempestad estuviera ahí. Entonces empiezan a botar la comida, empiezan a botar los anclas, todo lo que pesaba, lo botaban a ver si el barco se nivelaba. Entonces finalmente Jonás confiesa y le dice a los marineros, no sigan botando nada, la razón por la cual este barco se está hundiendo soy yo, porque a mí me andan buscando. Anda. Y ahí en el verso del capítulo 1 de Jonás, vamos a leer ya en el tiempo que nos queda, del verso 12. Dice, él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Él estaba consciente.
Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron al Señor, inclusive los marineros que no eran judíos, digo hebreos ni nada. Y dijeron, te rogamos, Señor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has querido. ¿Cómo qué? Como has querido. Como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Ahora mira lo interesante. Y temieron aquellos hombres al Señor con gran temor y ofrecieron sacrificio al Señor e hicieron votos. Pero el Señor tenía, ayúdame, preparado. Un gran pez que tragase a Jonás. O sea, ese gran pez no pasó por ahí por casualidad, sino, Estaba preparado ya. vaya, minuto y segundo, cuando estos otros cogieron a Jonás y lo lanzaron fuera del barco, cuando él cayó en el agua, ahí ya estaba el pez. Esperando. Qué casualidad. Así es. Qué casualidad que un mar tan grande, tan inmensamente grande, pase un gran pez en el momento que Jonás lo lanzan del barco. Y era porque Dios tenía ese pez preparado. Y como Dios es el que le da aliento y vida a todas las cosas, incluyendo los peces, ese pez tenía una orden dada para que tal día, a tal hora, a tal minuto y a tal segundo, pasara por allí. Y no solamente pasara, que al pasar abriera la boca. Wow. Y no solamente que abriera la boca, se tragara a Jonás, porque él no estaba ahí para comérselo. Y lo mantuviera con vida 3 días. Con un propósito, para que Jesús un día pudiera decir, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días con 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra 3 días con 3 noches para luego resucitar. Así es. Porque se lo pudo haber comido. Pero claro, se pudo haber ahogado. Claro. 3 días dentro de la barriga de un pez lleno de algas marinas y la pestulencia que debe haber adentro de la barriga del pescado horrible. Sí. Te digo otra. Y aquí terminamos. Están Jesús y Pedro y vienen los cobradores de impuestos. Y le dicen, Pedro, tu maestro sí es un pícaro, no paga impuestos. Y dícele Jesús a Pedro, que yo no pago impuestos. Lo de César es lo de César y lo de Dios es lo de Dios. Mira, Pedro, cógete ahí una pita con un anzuelo y ve y tíralo al mar. Y el primer pez que tú saques, tráelo. El primero, tú tiras, saca y trae. Y dentro de la boca del pez había una moneda. Y dentro, con esa moneda, le dijo él a Pedro, ahora vete tú y paga los impuestos, los tuyos y los míos, los dos. Entonces, ¿desde cuándo andaba ese pez con esa moneda en la boca? ¿Quién puso esa moneda en esa boca? Así es. ¿Cuántas veces habrán tratado otra gente de pescar ese pez? Y lo puso ahí. ¿Cuántas veces habrán echado la red de los pescadores? Y el pez por allí, y él se les escapó, porque ese pez estaba predestinado para cargar la moneda en la boca, para ponerla en las manos de Jesús, para pagar los impuestos de él
y los de Pedro. En su tiempo. Lo creo. No lo pescaron antes ni lo pescaron después. En ese momento. Entonces, con esto podemos terminar que la moneda de nosotros anda en la boca de un pez por ahí. Y en su momento se manifestará como todas las cosas que Dios dice que se han de manifestar y que Él dice que cuando nos predestinó en amor, no para que pasáramos tragedias ni cosas malas. Lo creo. Así que espero que hayan aprendido hoy la palabra predestinación. Y quiero decirte, sobre predestinación no es esto solamente que hemos hablado. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios predestinó las cosas. Entonces te recuerdo a aquellos que sientan el deseo, que han preguntado de enviar alguna, no me gusta decir ofrenda, eso está muy gastado ya de la gente. Que tú quieras ser parte, de que tú entiendas de que... Una colaboración. Que tú quieras ser parte. Me gusta mejor decir esto, que tú seas consciente que todo esto cuesta. Cuesta. Nosotros tenemos ingenieros de computación, tenemos webmaster, tenemos gente que hace el trabajo, que a esa gente hay que pagarle, etc. Y tú dices, caramba, este mensaje merece la pena que llegue a todas partes, porque a mí me ha bendecido. Yo quiero ser parte de eso que se está haciendo ahí, alcanzar a la gente con el Evangelio de la Gracia, cosa que puedan ser libres de tanto rudimento y de tanta esclavitud. Pues tú entras a la página victoriogarciabarbon.com, ahí hay una casillita que dice Donate, ahí ponchas, haces clic y ahí te dan toda la información, los pasos a seguir. Y será bienvenida tu aportación. Pues nosotros volveremos a estar con ustedes en la próxima y recordándoles siempre. La próxima semana. No, ahí están todos los días poniendo videos que aunque la fecha no son 2020, yo les recomiendo que no se los pierdan. Ahí hay una serie de cómo funcionar con la palabra, la serie va por 24 mensajes. Están ahí. Pero son una maravilla. Son una maravilla. Así que será hasta la próxima. Les deseo que estén bien, que se queden en casa todavía, que guarden prudencia, máscara, lavado de manos, que no anden en grupo, que eviten estar en fiestas, restaurantes, que esto ya está ya, mira, ya estamos ya a mitad, casi. A mitad del final. ¿Ok? Bye. Bendecido. Adiós.